Bienvenidos a un nuevo vídeo de JM Ramírez TV y en esta ocasión vamos a ponernos un poquito deportistas porque vengo con una chuche tecnológica muy relacionada con el tema del deporte. Una chuche tecnológica que nos va a ayudar a perder unos kilitos y a ponernos en forma ahora que empieza el verano y así podremos comenzar la operación bikini antes de tiempo. ¿Qué chuche es? Pues la nueva cinta de andar de Xiaomi, la Xiaomi Walking Path A1, una chuche tecnológica tan grande que no he podido traer aquí al estudio, he tenido nuevamente que bajar a la biblioteca a hacer su análisis y que por supuesto voy a analizar con detalle aquí en el canal para todos vosotros. ¿Queréis saber cómo es esta cinta de andar de Xiaomi Walking Path A1? No os perdáis el vídeo. Bueno, pues vamos con el unboxing de esta nueva máquina de andar de Xiaomi que han denominado Xiaomi A1, un paquete gigante. He tenido nuevamente que bajarme aquí al sótano, a la biblioteca, que es donde suelo hacer, ya sabéis, la review de este tipo de paquetes tan grandes. El embalaje es la caja original de la cinta de andar de Xiaomi, por eso la tienda lo que ha hecho es pegar una serie de pegatinas marrones que veis ahí para tapar los logotipos y que el viaje desde China aquí a España sea más seguro y no se pierda por el camino. Lo que me sorprende del embalaje es este logotipo de aquí, que no lo había visto nunca. Es una especie de logotipo de Xiaomi, como estáis viendo, la palabra Mi, pero también viene como el escudo de Mijia, es decir, es una combinación entre el logo de Xiaomi y el propio logo de Mijia. Este detalle nunca lo había visto, es la primera vez que lo veo en un dispositivo de Xiaomi. Bueno, pues sin más dilación lo que voy a hacer es tumbarla. Ya os adelanto que pesa muchísimo, es un paquete súper pesado. Bueno, y una vez que la tenemos tumbada, pues vamos a proceder a su apertura. Cortaremos los precintos, voy a darle la vuelta para que lo veáis bien. Bueno, como veis he puesto la caja en plan vertical y ahora levantando hacia arriba dejamos al aire libre la caja donde viene la máquina de andar de Xiaomi. Voy a darle la vuelta para que la veáis. Aquí ya vemos dibujada o serigrafiada la Xiaomi Walking Path A1, esta nueva cinta de andar de Xiaomi. Y eso sí, como podéis ver, todas las especificaciones que vienen en la caja vienen en idioma chino. No tenemos idioma inglés por ningún lado. Para sacarla de la caja hacemos la misma operación, abrimos la tapa de arriba. Lo primero que nos encontramos es un sobre con guía de uso rápido y tarjeta de garantía, eso sí, también todo en idioma chino. Una vez que le hemos dado la vuelta a la segunda caja, levantamos hacia arriba, quitamos los corchos protectores, levantamos la cinta de andar. Bueno, antes de sacarla del plástico, aquí tenemos una caja con accesorios. Tenemos el cable para conectarla a la corriente, eso sí, como podéis ver, no viene en formato europeo. Necesitamos colocar un adaptador GoComa o el adaptador que nos manda en la tienda desde China. Luego tenemos una bolsita que incluye una llave Allen para montaje y luego Xiaomi también nos ofrece un frasquito con 20 mililitros de aceite para poder engrasar este Xiaomi Walking Path A1. Ahora le quitamos el plástico. Bueno, pues aquí tenemos ya totalmente fuera de la caja esta Xiaomi Walking Path A1. Voy a quitar unos cartoncitos que tiene aquí. Ahora la voy a desplegar, para ello voy a desplazarla un poquito hacia mi izquierda aprovechando las ruedas que tiene. Aquí veis que tiene 4 patas de goma que son las que van a apoyar en el suelo y como veis tan sencillo como abrir, presionar un poquito hasta que la cinta de andar queda totalmente plana. Una vez que hemos terminado de andar, simplemente haríamos la operación inversa, plegaríamos tal que así, como veis muy sencillo, y aprovechando las ruedas, la levantaríamos de un lado y así se desplaza muy fácilmente. Ideal para meterla debajo de una cama. Bueno, ahora que hemos visto cómo es esta nueva cinta eléctrica Xiaomi Walking Path A1, voy a conectarla a la corriente eléctrica, vamos a hacer el setup inicial, la voy a emparejar con la aplicación Xiaomi Mi Home y vamos a ver cómo funciona para integrarla en nuestra actividad física diaria. Lo primero que haremos será conectarla a la corriente eléctrica, para ello colocamos el adaptador en su sitio y ya podríamos enchufarlo en el enchufe de casa. Ahora colocaremos el otro extremo del cable en el Xiaomi Walking Path A1. La pregunta es ¿dónde? Pues bien, si observamos la parte frontal o delantera, justo donde podemos ver las ruedas que os comentaba con anterioridad, que nos van a permitir desplazarla fácilmente, aquí hay una pequeña trampilla o compuerta que tenemos que abrir hacia nosotros y ahí procederemos a conectar el cable.
Como podéis ver, todo muy sencillo. Después, justo aquí al lado del cable, podemos ver que hay un interruptor que es el que nos va a permitir cortar la corriente de la cinta de andar de Xiaomi. Por defecto está apagado, con lo cual pulsamos sobre él. Y como podéis ver, ya aparece aquí el display del Xiaomi Walking Pad que ahora os comentaré. Bueno, en este panel principal, situado justo en el frontal de la máquina, podemos ver el tiempo que llevamos transcurrido desde el inicio del ejercicio. También podemos ver la velocidad a la que vamos en kilómetros por hora, la distancia recorrida en kilómetros y los pasos que hemos dado desde el inicio del ejercicio. Todo ello en tiempo real. Luego aquí vemos tres luces LED que indican los tres modos de funcionamiento de la cinta de andar de Xiaomi. Este está marcado con el típico símbolo de apagado y encendido, este está marcado con una M y este está marcado con una A. Antes de pasar a ver qué es cada uno de estos modos, comentaros que justo aquí en este lateral tiene un botón que nos va a permitir intercambiar entre los tres modos de funcionamiento. Para irnos al primer modo o modo de espera, hacemos una pulsación larga sobre el botón. Como veis, el LED se apaga y el modo en espera queda encendido. Este modo lo que hace es desactivar el motor y el sensor de la cinta de andar, evitando así que usuarios no autorizados activen la máquina de forma accidental. Si ahora hacemos una pulsación corta sobre el botón lateral, se enciende el modo marcado con una M que indica el modo de velocidad constante. Por defecto, cuando este modo está activado, la máquina se va a iniciar a una velocidad que nos va a permitir andar de forma constante a 3 km por hora. En la caja de accesorios también venía un mando a distancia del cual no me había dado cuenta, un mando a distancia muy interesante que está compuesto por 4 botones, un botón más, un botón menos y un botón de función, y luego aquí un botón de cambio de modo. Si estando en el modo velocidad constante pulsamos el botón más, vamos a aumentar en 0,5 km por hora la velocidad de la cinta, con lo cual en ese caso nos estaríamos moviendo a 3,5 km por hora. Si volvemos a pulsar sobre el símbolo más, aumentamos otro 0,5 km por hora, con lo cual ya estaríamos andando a 4 km por hora. Si ahora pulsamos el botón menos, andaríamos a 3,5 km por hora, si nuevamente pulsamos a 2,5 km por hora y así sucesivamente. Comentar que la velocidad mínima de esta cinta es de 0,5 km por hora y la velocidad máxima de 6 km por hora. Después tenemos aquí un botón análogo al que tenemos en la cinta de andar que nos va a permitir con una pulsación cambiar de modo de forma cómoda. Si hacemos una pulsación larga, entra en modo en espera. Y si nuevamente hacemos una pulsación corta, entra en modo velocidad constante. Después el último modo que tenemos es el modo automático. En el modo automático, la cinta se comporta de una forma inteligente, adaptando su velocidad al ritmo que nosotros establezcamos. Todo ello será configurado a través de la aplicación Xiaomi Mi Home. Mientras que el modo velocidad constante es recomendado para usuarios menos experimentados en este tipo de cintas de andar, el modo automático es recomendado para aquellos usuarios más hardcore o aquellos usuarios que tienen ya mayor experiencia de uso en este tipo de cintas. El siguiente y último paso antes de empezar a usar la cinta Xiaomi Walking Pad A1 es enlazarla con la aplicación de nuestro teléfono móvil. La aplicación por defecto para usar esta cinta de andar de Xiaomi es la aplicación Xiaomi Mi Home. Abrimos la aplicación Mi Home y como siempre que queremos añadir un nuevo elemento, pulsamos sobre el icono de la parte superior derecha de la pantalla con símbolo más. En la barra lateral nos vamos hacia la última opción salud y nos vamos al final hasta que localicemos la cinta Walking Pad. Pulsamos sobre ella. Nos dice que la cinta tiene que estar en modo standby, con lo cual tenemos que pulsar el botón lateral de dicha cinta durante 3 segundos. Como veis, ya hemos entrado en modo en espera y ahora pulsamos en la pantalla operación confirmada. Pulsamos el botón siguiente, seleccionamos nuestra red Wi-Fi y pulsamos siguiente y esperamos a que conecte. Una vez que ha conectado, seleccionamos la ubicación, en mi caso garaje. Después podríamos cambiar el nombre del dispositivo, aunque yo en mi caso le voy a dejar el nombre Walking Pad y después voy a pulsar el botón aceptar. Por último pulsamos el botón comencemos y ya se está descargando el plugin del Xiaomi Walking Pad. Hay una actualización del firmware, yo voy a pulsar el botón actualizar, también voy a pulsar el botón aceptar y continuar para la política de privacidad y ahora actualizar para actualizar el firmware. Una vez que está actualizada con éxito, pulsamos el botón aceptar, elegimos nuestro sexo, en mi caso voy a elegir male, pulsamos sobre el botón next, elegimos el año y el mes de nacimiento, pulsamos next, elegimos nuestra talla, pulsamos next, nuestro peso,
y pulsamos el botón Finish. Bueno, una vez que hemos introducido nuestros datos corporales en la aplicación Xiaomi Mi Home, como veis aparece una guía para novatos que no es ni más ni menos que un tutorial que, por cierto, es obligatorio y que tenemos que hacer antes de empezar a usar este Xiaomi Walking Path. Para comenzar el asistente simplemente hemos de pulsar sobre el botón Start que veis ahí en la pantalla de nuestro teléfono móvil y entonces en el display del Xiaomi Walking Path veréis la palabra New. El primer paso del tutorial, como podéis ver, es subirnos a la cinta Xiaomi Walking Path y colocar los pies justo en el centro, tal y como veis en la pantalla del móvil. Una vez que hemos colocado los pies de forma correcta en el Walking Path de Xiaomi, tal y como nos indica la pantalla de nuestro teléfono móvil, pulsaremos la tecla función que tenemos situada en el mando a distancia entre los símbolos más y menos. Como veis, ahora ya empezamos a andar y tenemos que hacerlo durante 1 minuto. En la pantalla podéis comprobar que la velocidad a la que estamos andando son 3 km por hora. Pulsaremos ahora la tecla más del mando a distancia para subir hasta 4 km por hora. Pulsamos otra vez y ahora andamos 1 minuto a 4 km por hora. Se mueve mucho más rápido y la verdad es que ya estoy empezando un poquito a sudar. Yo pensaba que andar a 4 km por hora iba a suponer algo más despacito, pero no. Una vez que hemos completado el minuto, nuevamente pulsamos una vez sobre la tecla de función del mando a distancia y ya tendríamos completado el tutorial para la gente principiante. Ahora pulsamos el botón Next que aparece en la pantalla de nuestro teléfono móvil y dejamos el modo velocidad constante para probar el modo automático. Bueno, pulsamos el botón Next y ahora pulsaremos la tecla Modo, que es esa que aparece en la parte inferior de nuestro mando a distancia, con forma de círculo y 2 flechas. Pulsamos una vez, nos dice que coloquemos los pies justo delante del Walking Path y veis que automáticamente, sin hacer nada, ya vamos a empezar a andar a una velocidad ahora mismo de 2,5 km por hora y está subiendo ya a 4 km por hora. Ahora nos vamos para atrás y fijaos que ahí se para. Nuevamente avanzamos hacia adelante y la cinta se pone en marcha de forma muy suave y va subiendo de velocidad de forma paulatina. Si nos vamos hacia atrás, veis que la cinta se para. Lo hacemos nuevamente, nos ponemos delante, comenzamos a andar. Y como veis, el truquillo es que una vez que andamos, si queremos frenar, simplemente tenemos que colocarnos en la parte trasera de la cinta. Una vez completado, pulsamos Next, nuevamente pulsamos Next y ahora lo último que nos dice este asistente es que hagamos una pulsación larga sobre la tecla Modo, que es la misma que hemos pulsado anteriormente, esa con forma circular y 2 flechas, para que la cinta Walking Path entre en modo de hibernación. Lo que os comentaba al principio, quedará bloqueado tanto los sensores automáticos como el motor para evitar usos accidentales. Como habéis visto, al bajarnos del Walking Path se pone en modo Standby y si quisiéramos volver a activarlo, simplemente hemos de tocar otra vez una pulsación corta sobre la tecla Modo. Nos indica que el Walking Path ahora está activo, pulsamos sobre el botón Next y como veis en la pantalla del móvil, la aplicación nos comenta cómo acceder a las preferencias de este Xiaomi Walking Path. Pulsamos Next. Tras una felicitación, la aplicación nos informa que la velocidad máxima de hasta 6 km por hora ha sido bloqueada. Pulsamos el botón Finish
Después pulsamos el botón Completed y ya como veis desde la aplicación tenemos los mismos controles que tenemos disponibles en el mando a distancia. Además hay una opción History que si pulsamos sobre ella nos dice los pasos que hemos dado hoy, en este caso mediante la realización del tutorial, el tiempo que hemos estado activos, 3 minutos, la distancia recorrida, 0,19 kilómetros y las calorías quemadas, 11,8. Como veis abajo podemos verlo por días, por semanas o por meses. Si volvemos atrás en la aplicación, en la parte superior derecha vemos un icono con 3 puntitos y si pulsamos ahí podemos establecer, por ejemplo, en Goal Setting la distancia que queremos andar todos los días. Para ello pulsamos sobre Goal y por ejemplo le decimos que queremos andar todos los días 10 minutos. Una vez establecido el tiempo o la distancia o calorías, como queramos, pulsamos el botón OK y manda los datos de configuración al Walking Path. Desde ahí también podríamos acceder a la guía de novatos que acabamos de realizar. Podemos ver preferencias como la velocidad máxima, la sensitividad del modo automático con los sensores, el bloqueo para niños, la información personal y otras muchas cositas muy interesantes. También podemos acceder al modo calibración si es que necesitamos calibrar la cinta de andar. Y ya por último podríamos cambiar el nombre del dispositivo, cambiar la localización donde tenemos ubicado dicho dispositivo, compartirlo con otra cuenta de Xiaomi, chequear actualizaciones del firmware. Como veis, una aplicación muy sencillita y ahora ya que conocemos la cinta de andar, pues hora de usarla para ponernos en forma cara al verano que se avecina. Bueno, chucheadictos, ¿qué os ha parecido esta nueva cinta de andar de Xiaomi, este Xiaomi Walking Path A1? Como habéis visto, un producto muy interesante que nos puede ayudar a ponernos en forma y tras unos días de uso vamos a comentar algunos aspectos relevantes sobre el mismo. Bueno, lo que más me ha sorprendido es que es un producto gigante, posiblemente sea de los productos de Xiaomi más grandes que he podido probar. Pesa un montón, como habéis visto, pero eso sí, han conseguido que sea un producto muy compacto, de forma que al plegarlo, como os comentaba en el vídeo, se puede guardar debajo de una cama y aquella gente que vive en espacios reducidos es una ventaja tenerla guardada. A pesar de que sea un producto muy pesado, no hemos de preocuparnos por su movilidad, porque como incorpora estas dos ruedas de goma que habéis visto en el vídeo, simplemente con el hecho de inclinarla un poquito, se puede desplazar muy cómodamente y la podríamos llevar como si fuera un carrito por cualquier sitio de nuestra casa. El acabado de construcción que tiene, la calidad de los materiales, el display tan discreto que tiene y la facilidad de interpretar los modos de uso es otra de las cosas que me ha gustado mucho. Además, en la posibilidad de poderla controlar con el mando a distancia, sujetándonos con esta gomita que tiene en nuestra muñeca, es una de las opciones también muy cómodas para en un momento dado poder practicar deporte sin necesidad de tener el móvil a nuestro lado. Además, hablando de móvil, el plugin de la aplicación Xiaomi Mi Home me ha gustado mucho porque es bastante sencillo. Tiene todo lo necesario para controlar nuestra actividad física en tiempo real y además, como habéis visto, también tiene un histórico del ejercicio diario, semanal o mensual que vamos haciendo en nuestra casa. Permite actualizaciones del firmware, con lo cual vamos a poder tener siempre la cinta de andar a la última versión disponible y luego en lo que se refiere a su funcionamiento está súper chulo. El modo velocidad constante te hace enseguida con él, es muy sencillito, la cinta de andar se va moviendo siempre a la velocidad que tú le mandas con el mando a distancia y luego el modo automático
automático está muy chulo porque en cuanto acercas tus pies al borde, es decir, donde está el display, la cinta se activa y entonces te pones a andar y va adaptando la velocidad al ritmo que tú le vas pidiendo. Que tú le vas pidiendo más con tus pies, la cinta se va a mover más deprisa, y que tú le vas pidiendo menos con tus pies, la cinta va a ir más despacito. Cuando ya vayas muy despacito, si te echas un poquito hacia atrás de la cinta se para, con lo cual tienes un control total, sin aplicación, sin teléfono móvil y sin nada. He de dejar claro que no es una cinta de correr, es decir, es una cinta de andar. Como os comentaba, tiene una velocidad mínima de 0,5 km por hora y una velocidad máxima de hasta 6 km por hora. Esto os lo comento porque hay mucha gente que me ha preguntado, ¿y no es una cinta de correr? No, es una cinta de andar, pero como digo, a 6 km por hora, estando un ratito encima, 5 o 10 minutos, os digo yo que se suda bastante. Como siempre, lo negativo en este tipo de productos es que está orientado al mercado chino. Es decir, viene con un enchufe en formato no europeo, un manual de instrucciones en chino, todos los rótulos son en chino, pero bueno, para eso estoy aquí, para ayudaros a ponerla en marcha. Y a priori de momento no le he encontrado ningún otro punto negativo. Si como yo queréis haceros con una cinta Xiaomi Walking Pad A1, no os preocupéis porque en las notas del vídeo os voy a dejar el enlace de compra. Ahí en la web de compra podréis ver el precio y algunas otras características técnicas que sean interesantes para vosotros y que a mí se me haya pasado a comentar. Eso sí, si queréis por supuesto podéis comentar en las notas del vídeo cualquier duda que tengáis y yo gustosamente os la resuelvo. Bueno, pues nada más, hasta aquí la review de esta nueva cinta de andar Xiaomi Walking Pad A1. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra. Ya vamos camino de los 17.000, a ver si entre todos lo conseguimos pronto. Mucha más información en jmramirez.pro y no os vayáis porque ya mismo en breve volvemos aquí a JM Ramírez TV con otro vídeo de otra chuche tecnológica muy interesante para vosotros. Hasta entonces, un saludo.